bienvenidos, bienvenidas a La Pasión Mueve el Mundo, el podcast desarrollado en colaboración con el Laboratorio de Aragón, Gobierno Abierto, en el que damos a conocer las historias de personas apasionadas de lo suyo, personas a las que algo les mueve por dentro y algo nos mueve cuando les escuchamos. Esa pasión, esa fuerza que es la que hace que las cosas cambien y sin la cual pues las cosas no evolucionarían. Y aquí en este podcast queremos generar una conversación que es una oportunidad para cultivar nuevos imaginarios, para crear nuevos sentidos y explorar perspectivas que nos den esperanza. Hoy tenemos con nosotros una conversación en la que hablaremos sobre una globalización justa a Diego Isabel La Moneda. Diego, fundador del Foro NESI. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas, encantado de estar por aquí. Y está con nosotros también Rosa Castizo. Rosa, que se autodefine como una ciudadana consciente y que también dirige el Observatorio de la Rábida, que trabaja en temas de sostenibilidad y economía regenerativa con países de Iberoamérica. Bienvenida, Rosa. Pues muchísimas gracias, David, por la invitación y fascinada por compartir este rato con ustedes y con los oyentes y oyentes. Pues muchísimas gracias. Tenéis, Rosa, Diego, unas perspectivas y unas trayectorias muy interesantes para hablar sobre el tema que nos ocupa hoy y que es el derecho a una globalización justa. Y claro, eso del derecho a una globalización justa es como un poco chocante, ¿no? Porque ya lo sabemos que no es muy justo el estado actual de las cosas, en las que unos países tienen tanto y otros tienen tan pocos, en el que unas personas tenemos derecho a unos bienes de consumo y afectan a la vida de otras personas y otros países pues, de maneras tristes y negativas. Entonces, queremos darle la vuelta inspirados por el trabajo también que nos propone el autor Ferdinand von Schirach, que es un jurista y filósofo alemán que está promoviendo una campaña a nivel europeo para imaginar una Europa en la que algunos de los temas que más nos preocupan hoy en día sean vistos como derechos, por ejemplo, la protección del medio ambiente, por ejemplo, la gobernanza ética de la inteligencia artificial, por ejemplo, la verdad en política como derecho o como decía, la propia globalización, dar una vuelta de tuerca para que sea más equilibrada. Entonces, la primera pregunta es, Diego, ¿puedes hablarnos del trabajo que desarrollas desde el Foro NESI y de qué es tu pasión, eso que a ti te mueve? Bueno, pues casi empiezo por la segunda, por la pasión, porque luego lo iremos comentando, pero yo estoy convencido que cualquier avance hacia una globalización más justa empieza en cada persona. Entonces, por eso contesto con mi pasión. Yo soy un apasionado del cambio. Me aburro muchísimo cuando las cosas son iguales y en época como esta en la que vivimos, donde están cambiando tantas cosas, soy creyente en que el cambio se puede dirigir en la dirección en que las personas sabemos que es más justa y más adecuada. ¿Qué ocurre? Que a veces no confiamos en nuestra capacidad de cambio y nos dejamos llevar por los cambios que ocurren. O sea, el cambio es continuo, siempre hay cambios, no dejamos de vivir en cambio, pero es verdad que muchas veces nos dejamos llevar por la marea en vez de ser los que provocamos la marea. O sea, soy un apasionado del cambio y por eso en el Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social somos una ONG, un think tank, una fundación que nos dedicamos al cambio. ¿En qué materia? En el modelo económico, porque creemos que cualquier persona que nos escuche que le preocupe un tema medioambiental o un tema social, probablemente la raíz, la causa de ese problema está en una falla de nuestro modelo económico. Y por eso el cambio del modelo económico creemos que puede ayudar a muchos otros cambios positivos. En 2019 estuve en el foro global de NESI, fue uno de los muchos más asistentes a este foro de nueva economía e innovación social y recuerdo que había una efervescencia enorme de empresas con una visión ética, de mensajes visionarios a imaginar un futuro del trabajo distinto, en moda sostenible, en finanzas éticas. Y todo esto con una visión de una transición a la economía más justa, más sostenible y más colaborativa. Diego, ¿puedes contarnos una pincelada de cómo se te ocurrió, de cómo surgió, nació esta idea y cómo llegó a convertirse en una realidad que ha movido a tantas y tantas personas? Porque esto que hablas de que la pasión mueve el mundo, por ahí empezó la chispa. Cuéntanos esa historia. Mira, pues el origen del Foro NESI y de las ediciones, ¿no?, que hemos ido haciendo cada 2 años, desde 2017,
surge de ver que había muchas organizaciones que ya trabajaban por el cambio en el modelo económico, desde algunas más conocidas como el propio comercio justo o la economía social, hasta otras más innovadoras que se dedicaban a temas de economía sostenible o de economía regenerativa o finanzas éticas o sostenibles. Y lo que veíamos es que aunque todas ellas hablaban de colaboración, la propia economía del bien común, donde yo estaba muy involucrado en aquella época, realmente luego estaban un poco contaminadas por este sistema individualista, es decir, no colaboraban entre ellas. Y ahí surgió la idea de crear un lugar de encuentro, ¿no? Todas ellas tienen su gran congreso, su gran evento de comercio justo, de economía solidaria, de economía del bien común, de economía verde, de economía circular, de economía de todos los colores, pero no había un lugar donde se encontraran. Y bajo la visión de que una organización, da igual que sea una empresa, a que sea una ONG, a que sea un gobierno pequeño, local o un gobierno nacional, toda organización, si aplica lo mejor de cada una de estas propuestas, realmente está generando un cambio, ¿no? Y ese fue el germen de crear un encuentro donde simplemente unas redes y otras se conocieran, se escucharan y buscaran contestar a la pregunta, que es la que nos hicimos primero en 2017 y luego hemos ido avanzando todos estos años, que es qué más podemos hacer juntas como organizaciones y personas que no estamos haciendo o logrando por separado. Muchas gracias, Diego. Rosa, te devuelvo la misma pregunta que le hacía a Diego. Tú tienes una posición muy interesante de poder establecer diálogos a nivel de Iberoamérica sobre nuevos caminos de desarrollo regenerativo, desde a nivel de gobiernos hasta también el nivel del terreno individual, que te lo llevas mucho a esa coherencia en los hábitos y en la vida personal. Rosa, ¿cuál es tu pasión que te mueve, que nos puedes contar? ¿Y cómo llegaste a estar en esta posición en el Observatorio de la Rábida? ¿Cómo empezó esa historia? Pues bueno, mi pasión en ese sentido comparto con Diego, ¿no? Esa necesidad de pensar en cambios y la verdad que mi pasión cada día es intentar ser coherente con aquello que intento cambiar, ¿no? Creo que el mundo no es que necesite un cambio, sino que muchas veces necesitaríamos dejarlo solo para que se vuelva a regenerar, ¿no? En ese sentido, has hablado, ¿no? Que trabajo desde 2005 en sostenibilidad y cada vez me he dado cuenta con el paso del tiempo que la palabra sostenibilidad ya está demasiado manida, ¿no? La hemos trabajado, la hemos tocado tanto que ha perdido consistencia, sobre todo porque no podemos hablar de sostenibilidad de hace 30 años pensando que lo sostenible hace 30 años, que podría ser sostenible, es válido ahora mismo, ¿no? Ahora mismo necesitamos ir más allá de la sostenibilidad porque lo que tenemos ahora mismo no es suficiente con sostenerlo, sino que tenemos que regenerar, no podemos no podemos recuperar todo lo anterior, pero tenemos que pasar a un estadio diferente en el cual podamos llegar a vivir de manera más justa todas las personas y todas las especies. Y de eso vamos a profundizar, yo creo, bastante en la conversación por lo que has dicho, David, ¿no? Hablando de este derecho, ¿no? Número 4 que estamos hablando hoy. Entonces creo que un poco mi pasión ha sido y la fuerza que me hace levantarme todos los días es pensar que hay muchas personas que quieren trabajar con ese enfoque de regeneración, ¿no? De poder aliarnos con la naturaleza, aprender de la naturaleza, aprender de otras generaciones anteriores que tuvieron muchísimo más conciencia, ¿no? De los límites que tenía este mundo en el que vivimos y que hemos ido progresivamente superando, ¿no? Y la deuda ecosistémica, la deuda que tenemos con la naturaleza y la deuda que nos hace estar en deuda con otras personas es la que tenemos que intentar volver a recuperar, ¿no? Y esa yo creo que es mi pasión, intentar pensar otros modelos, intentar ver la gente que desde los territorios está haciendo buenas prácticas y está haciendo ese cambio posible, porque realmente es ahora mismo lo urgente, ¿no? Y lo necesario. ¿Y qué diferencia hay entre desarrollo regenerativo y desarrollo sostenible? Porque desarrollo sostenible sí que oímos hablar mucho. Sostenible es no comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Que en la práctica, por ejemplo, tú que tenéis la posición de sugerir buenas prácticas a gobiernos, ¿cómo se traslada esa visión del desarrollo regenerativo?
Pues básicamente el desarrollo regenerativo, la gran diferencia que tiene es que no solamente, o sea, hay como tres pilares siempre, ¿no? Que se habla de desarrollo sostenible, y el desarrollo regenerativo va un paso más allá porque toca la economía, una economía regenerativa, una economía que no solamente se sostiene, sino que quiere recuperar esa deuda que tenemos acumulada, como bien he dicho. Tiene una vertiente ética o alguna vez a alguna gente no le llama espiritual, una vertiente política que el desarrollo sostenible en sí no toca tanto, una vertiente obviamente social, una vertiente cultural. Es que quiere decir que el desarrollo regenerativo es muchísimo más holístico, más amplio, y ahora mismo me da la sensación a veces, y quizá hay gente que escucha este podcast dentro de unos cuantos años o meses, ¿no? Que cada vez se habla más de regeneración desde la política, algunos políticos hablan de regeneración política, otra gente ya pone regenerativo en todos sitios, incluso para hacer greenwashing, ¿no? Que también lo estamos viendo con si ya la sostenibilidad, hay mucha gente, ¿no? Que está viviendo de la sostenibilidad aplicándola de mala manera. Imagínense ahora mismo con la regeneración, ¿no? Se está intentando hacer también un poquito de greenwashing en ese sentido. Entonces, todas las palabras en sí se pueden llegar a pervertir, ¿no? Lo que queremos a fin de cuentas es guardar esa esencia, sobre todo las personas que venimos trabajando en esto de hace ya años, e intentar tener esa lógica de que tenemos que ir más allá de sostener lo que tenemos. Tenemos que ir más allá de una economía circular. Tenemos que pensar siempre que tenemos una serie de límites, una base social que tenemos que garantizar para todas las personas. Por eso estamos en este podcast, porque necesitamos una globalización justa, como bien dices, una base social justa para todas las personas, pero siempre dentro de unos límites que nos marca la naturaleza y que hemos sobrepasado. Y esta relación entre esa base social y esos límites que nos marca la naturaleza lo han definido autores como, por ejemplo, Kate Raworth con su Donut o Economía en Rosquilla. Y creo que ahí es mucha de la lógica, ¿no? de economía regenerativa y desarrollo regenerativo que querías remarcar, David. Tengo mucho interés en saber qué opina Diego sobre esto que acabas de decir, de cómo puede implementarse desde la economía ese desarrollo regenerativo, pero no puedo pasar sin dejar de hacer un comentario. Rosa, llevas 10 años sin generar residuos y 5 sin volar. Bueno, ese es un estándar ético que a mí se me escapa, pero que me inspira en positivo para hacer cambios. ¿Cómo lo haces? Bueno, lo de no generar residuos es francamente sencillo, ¿no? Si se fijan, yo invito a las personas que nos están escuchando a hacer una radiografía sencilla de su cubo de basura. Posiblemente la mayoría sean envases de alimentos. Entonces, simplemente con no entrar en un supermercado, te evitas alimentos procesados por un lado, alimentos que vienen normalmente de muy lejos y alimentos que están muy envasados, ¿no? Entonces ahí ya te quitas bastante de ese cubo de basura, ¿no? Yendo a grandes superficies, bueno, dejando de ir a grandes superficies, comprando en mercados locales, en cooperativas de barrio, conociendo a las personas que producen los alimentos. Ahí la verdad que logré reducir muchísimo los residuos, ¿no? Toda la parte orgánica la composto. Entonces, de esa manera no genero esa parte orgánica. Entonces, no separo lo que la gente vulgarmente conoce como reciclar, que en realidad todos y todas nosotros nos reciclamos porque separamos esperando que otra gente recicle, ¿no? Entonces, no reciclo o no separo porque no llego a generar ese desperdicio, ¿no? Y la verdad es que sí que es más sencillo de lo que parece. Y no volar es proponérselo y buscar alternativas que sí que sean factibles, ¿no? Sí. Qué fuerte, gracias por la inspiración que nos das con tu ejemplo. Y Diego, hablaba Rosa de ese desarrollo regenerativo que va más allá de no sobreexplotar, sino de restaurar los ecosistemas, de reparar, ¿no? Quizá también lo que se ha roto. Por tu experiencia, ¿es posible esa economía que no solo no genere daño a las personas del planeta, sino que genere ese bienestar social y medioambiental a la hora de producir? Y no sé si tienes algunas historias o ejemplos que personalmente te inspiren, que nos puedes compartir. Bueno, pues
Primero, muy alineado con lo que ha dicho Rosa, yo aunque soy de ciencias, porque soy ingeniero de montes, me gusta mucho a veces intentar entender el sentido de las palabras, ¿no? Y ante lo que me preguntas, ¿no? De si la economía regenerativa y vinculado a la economía, si se puede lograr, ¿qué significa regeneración? Viene de Génesis, la palabra Génesis significa origen. Regenerar significa volver al origen de cómo eran las cosas. Y a mí lo que me parece más interesante de la palabra regenerativa no es solo la parte medioambiental, que por supuesto, que ya lo ha dicho Rosa, de volver a un ecosistema que hemos degradado a su estado original, sino la parte social. Creo que en este mundo en el que vivimos y en este modelo económico tenemos que regenerar las relaciones humanas. Volver a decir buenos días a la vecina cuando la encontramos en el ascensor, volver a sonreír a la persona que te vende el pan en la tienda, ¿no? Volver a ser más humanos como éramos al principio, ¿no? Y a vivir en comunidad. Y esa parte de la economía regenerativa a mí personalmente es la que más me atrae, ¿no? No solamente la medioambiental, sino la humana. Y la palabra economía, también por dar un poquito aquí de clase de letras, viene de oikonomos, del griego, que significa oikos, es el hogar, la casa, y nomos es gestión, que está muy vinculado a management en inglés, por ejemplo. Y economía significa la gestión de la casa, por lo tanto, ¿no? Nomos gestión, oikos casa, la gestión de la casa, el hogar. Puede ser nuestra ciudad o pueblo, puede ser el país, el continente o el planeta Tierra, en función del ámbito que le queramos dar. Con lo cual, economía regenerativa es volver nuestra casa al estado original de cómo funcionaba. Es decir, todas aquellas formas de hacer que hemos hecho los humanos que quizás están perjudicando nuestra propia forma de relacionarnos con la vida, sea con otras personas o con otros seres vivos, eso es la economía regenerativa para mí. ¿Cómo aplicarlo? Pues primero de construir lo que hemos hecho mal, ¿no? Rosa explicaba cómo ella ha empezado a no volar o a no generar residuos, porque la naturaleza no genera residuos. Yo siempre digo, cuando me enfrento a un economista y no saben que soy economista y se piensan que soy economista, digo que tuve la mejor profesora de economía que existe, que es la naturaleza, porque estudié ingeniería de montes, estudié biología, de biodiversidad, porque en la naturaleza no existe el concepto de residuo. Ni siquiera David, Rosa o Diego van a ser un residuo, seremos la entrada de otro proceso, ¿no? Eso luego lo han llamado economía circular, pues muy bien. Y quizá aquí el riesgo que tenemos es que todo se simplifica, ¿no? Economía circular se simplifica a gestión de residuos o a reciclar o a reutilizar y yo creo que estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Por eso me gusta recordar que economía regenerativa significa volver al origen, no solamente a nivel medioambiental, sino también a nivel de cómo nos relacionamos, ¿no? Y a veces es tan sencillo como empezar a sonreír y dar los buenos días. Ya estás empezando a aplicar la economía regenerativa, mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Y que nos esté escuchando y tenga su propia empresa o un emprendedor, una emprendedora que tenga una idea de negocio y diga, jolín, si yo nada más me gustaría que poder contribuir con lo que hago en el día a día a crear un mundo mejor y además tengo preocupación medioambiental, pero está el imperativo de cuadrar las cuentas, de pagar las nóminas, de pagar los suministros, de pagar un montón de impuestos y además de crecer, porque es que de crecer, porque no vale con venda lo que venda uno, no basta con decir las personas ya tienen sus necesidades satisfechas este año. Yo el año que viene tengo que volver a cuadrar las cuentas. El imperativo económico, ¿cómo se cuadra con estas aspiraciones éticas en la práctica? Mira, tenemos la suerte de que me lo estás preguntando en 2023. Si me lo preguntaras hace 25 años que yo empecé con estas historias, tengo 49, ya soy un poco mayor. Yo cuando empecé haciendo consultoría medioambiental de gestión, pero muy metido en temas medioambientales, para convencer a un director de una empresa de hacer algo medioambientalmente correcto, le tenía que convencer siempre con la gorra del dinero, ¿no? De que iba a ser rentable para él. Y me costaba un poquito, había que dar mucho argumento. Hoy en día a esa empresa que dice, bueno, todo esto está muy bien, pero tengo que generar dinero, le diría, como si no crees en el cambio climático, puedes ser negacionista, como si te da igual el medio ambiente, como si te da igual las personas, como si eres el demonio encarnado. Si quieres hacer dinero, hoy tienes que hacerlo de forma que sea respetuoso con el medio ambiente de las personas y si no, los consumidores te van a dejar de comprar, la normativa te va a penalizar y vas a estar fuera del mercado. Por suerte, cada vez más, falta muchísimo, hay mucho greenwashing, como ha dicho antes Rosa, pero cada vez más, si no te lo crees, aún así lo tienes que hacer, porque si no vas a estar fuera del mercado o vas a ser el último, el menos innovador en llegar a hacer realmente las cosas bien. Rosa, no sé, desde tu perspectiva del medio ambiente, ¿es
no sé cómo preguntarlo. ¿Es suficiente todo lo que estamos intentando? Hasta ahora hablamos de economía circular, economía regenerativa, economía del bien común, de tantas formas de cambio y tanta gente que está trabajando por generar un cambio. Y a veces me pregunto, dada la dimensión del momento en el que nos encontramos, con lo avanzado que están los procesos de degradación medioambiental, ¿es suficiente o hay que dar una vuelta de tuerca mucho más imaginativa, más comprometida? No sé cómo preguntarlo, Rosa, pero creo que que sabes por dónde voy. Pues muchísimas gracias por la pregunta, David. La reflexión súper oportuna. Mira, antes estaba comentando el tema de los límites, ¿no? Los límites de los ecosistemas. Cambio climático es solamente un límite más. Tenemos otros 8 y estamos muchísimo peor en biodiversidad y en contaminación. Quiere decir que tu pregunta ya no es solamente si será suficiente para frenar el cambio climático, es que si será suficiente para frenar la pérdida de biodiversidad, que son 150 especies al día la que perdemos. O sea, las cifras son brutales. El tema de contaminación ha sido también señalado por Naciones Unidas como la triple crisis ambiental, los 3 límites que he mencionado, pero ahí está acidificación de de los océanos, está la subida de nitratos en suelos, todo eso son límites de los ecosistemas que hemos sobrepasado. Quiere decir que tu pregunta es aún muchísimo más compleja, ¿no? ¿Será suficiente movernos ágilmente para frenar estos límites que ya hemos sobrepasado? Pues mira, aquí hay cifras para todo, pero está claro que los informes científicos y estamos justamente viendo cómo en las últimas semanas hay más y más evidencias que dicen que los actuales compromisos a nivel de políticas, que son conocidos como las NDCs, ¿no? Las contribuciones nacionales determinadas de los países en temas de cambio climático, si seguimos esas tendencias vamos a superar los 4 grados centígrados de calentamiento global. Eso sinceramente ni es aceptable ni es permisible, pero es que esta Agenda 2030 que tanto hablamos y que Diego es seguro, ¿no? Lo menciona una y otra vez en los foros NESI, estamos bien tarde, 2030 es pasado mañana. Y realmente, como bien dices, la velocidad a la que vamos a nivel de compromisos es lenta, y esto nos involucra a todos, no solamente a empresas y a políticas, sino que las políticas tienen que llegar a ser tan valientes que nos va a llevar a cambiar de vida de manera, yo quisiera decir, para muchas personas muchísimo mejor, porque van a tener un bienestar que no tienen, y a redefinir nuestra definición de bienestar para todas las personas que estamos. Nos va a llevar a cambiar tantas cosas, la manera en la que vivimos, que los políticos y políticas no se atreven muchas veces a tomar esas políticas valientes a largo plazo, y las empresas, pues como bien comentaba Diego, ¿no? Podemos decirles que, bueno, y sobre todo Diego, que trabaja mucho más con empresas, ¿no? Yo les ayudo, ¿no? De manera altruista algunas para ese camino a la regeneración, y la verdad es que a ellas, aunque se les diga que les va a venir bien para beneficios económicos, realmente a corto plazo, para salvar el corto plazo, nos dejamos llevar todavía demasiado por indicadores como el PIB, que es un indicador completamente ya obsoleto en ese sentido, ¿no? Tenemos que crecer en bienestar y para decrecer en otros términos, sobre todo algunos territorios, como bien apuntabas, David, a decrecer en términos de PIB, sobre todo algunos territorios, que no quiere decir que decrezcamos en bienestar. Eso lo quiero siempre poner muy claro, ¿no? Sí, y es que es la forma de producir y consumir que, claro, beneficia principalmente a los países occidentales y, bueno, y las potencias emergencias asiáticas ahora también, con muchas desigualdades dentro de cada país, pues se alimenta principalmente de materias primas importadas del así llamado del sur global. El 80% de las cadenas de distribución global, de comercio global, pues provienen de África, América Latina y sudeste asiático. Y claro, nosotros como consumidores, cuando sabes que cuando vas a comprar una camiseta, bueno, dependiendo cómo lo hagas, pues pueden haberse producido en condiciones que dañan tanto los ríos por la manera en cómo, igual en Bangladesh, como se tiran los tintes a los ríos, que a las miles de personas que trabajan en condiciones que no
que no querríamos para nuestros propios conciudadanos. Cuando compras un móvil, sabes que tiene minerales que han estado producidos en minas en Congo, que generan también explotación hacia los niños o hacia la infancia. Es un dilema ético constante y en el que uno participa con más o menos conciencia, pero desde luego sin esa intención y motivación. Entonces, retomando el horizonte visionario, ese imaginar cómo sería que las propuestas o los caminos para generar una globalización justa, que las cosas que producimos y que consumimos sepamos que pueden ser coherentes con la Declaración de Derechos Humanos y con nuestros valores éticos básicos. Diego, no sé si tienes alguna reflexión sobre por dónde podemos empezar colectivamente a hacer palanca sobre ese tema. Bueno, pues quizá dos comentarios o reflexiones. El primero, hace un par de años hicimos en el Foro NES un estudio con la OCU, con la Organización de Consumidores, sobre consumo consciente. Y se hizo una encuesta, más de 1.000 personas, se hicieron focus group, grupos de discusión, y una de las preguntas que se hacían era cuál era la barrera que tú tenías para comprar o adquirir un producto o servicio que tú sabías que era sostenible o ético. Y sorprendentemente no fue el precio. Esperábamos el precio, fue la segunda, pero lo primero fue la información. Es decir, yo cuando estoy enfrente de un paquete de leche o de cualquier producto, no sé si está hecho conforme a derechos humanos o no. O sea, no lo sé. Y es imposible que el ciudadano final, el consumidor final, se sepa todas las certificaciones, etcétera, que hay, que es un mundo complejo, ¿no? O sea, y con esto quiero decir que lo primero hay que saber que tenemos ese reto de cómo saber si el producto o el servicio que se me ofrece realmente cumple derechos humanos. Y lo segundo, y esto ya es un poco utopía o locura, segundo comentario, lo escribí en 2013 en el único libro que he escrito, en Yo soy tú, propuesta para una nueva sociedad, en un momento de reflexión personal tras el 15M, y hay un apartado en el que explico que va a ser imposible, jamás vamos a cumplir los derechos humanos, siempre y cuando no los cumplamos cada persona. Los gobiernos no existen, las empresas no existen. Yo rompo los papeles de escrituras de constitución de una empresa y ya no existe la empresa. O sea, son inventos de las personas. O sea, los gobiernos o las empresas no incumplen los derechos humanos. Somos las personas que están gobernando un gobierno o somos las personas que trabajamos en una empresa o una organización. Ahora, si nos hicieran un examen de cualquiera de los tres, quizá no nos sepamos ninguno de los 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo narices vamos a saber si los incumplimos? Y mi propuesta loca, en 2013, y sigo igual de loco, era que quizá, igual que te hacen un examen de conducir, cuando quieres ser adulto y relacionarte en el mundo de los adultos, igual tendríamos que hacer un examen y aprobar el saber aplicar los derechos humanos y firmar un compromiso. Yo, Diego, me comprometo a cumplir los derechos humanos en cualquier acto de mi vida y, por supuesto, en la organización en la que trabajo y, por supuesto, si un día tengo un cargo público en la política. ¿Cómo narices lo vamos a cumplir si no nos lo sabemos? Si no sabemos, por ejemplo, que al principio de esta declaración se habla de dignidad humana. Y dignidad humana, volviendo a lo que decía antes, es no saludar a la persona que me encuentro por la calle. Es no sonreír, es no respetar la igualdad de otras personas, ¿no? Y todo eso está en la Declaración de Derechos Humanos, pero no lo sabemos. O sea que jamás vamos a cumplirlo por muchos sellos y certificaciones que pongamos los productos para decir, este producto lo cumple. Las personas que están detrás en toda la cadena de suministro y las personas que hacen las normas para que ese producto esté en el lineal de una tiendecita donde voy a comprar, no conocemos los derechos humanos. Sé que es un poco radical, pero no podemos hablar de globalización justa si yo como persona no los cumplo, ni siquiera los conozco, ¿cómo narices los voy a cumplir? Pero, ¿y el precio no es un factor también? Porque al final alguien que nos escucha puede decir, ¿qué más me gustaría a mí que comprar las camisas, aunque valgan a 80 euros cada uno, si con eso es fabricación artesanal en territorio europeo, o, en fin, Creo o que, huevos ecológicos o productos bio y tal, pero no me lo puedo permitir. Simplemente, perdona que saque aquí la falta más radical, ¿eh? Eso para mí es una excusa. Después de muchos años escuchando, la causa es el precio. Por supuesto que hay gente que no puede adquirir un kilo de tomates ecológicos y puede adquirir un kilo de tomates hechos de una forma destructiva para el medio ambiente, incluso para las personas que han trabajado, ¿no? Pero el precio no es una ley de la naturaleza. La naturaleza no marca el precio. El precio de ese kilo de tomates ecológicos o
esos tomates que no te alimentan y que encima hay una persona que ni siquiera dada de alta quizá recolectándolos, es una consecuencia de las leyes de la economía que las personas creamos. Y las personas que crean las leyes son las que no conocen los derechos humanos. Y las personas que crean las leyes son las que no conocen los límites planetarios que nos hablaba antes Rosa y que, por ejemplo, como ya nombra Keith Redworth, en su don nos plantea claramente cómo tener la base social y los límites planetarios. Entonces, el precio es la excusa fácil. No, es que las personas no pueden adquirirlo. Mira, las que tienen mucho dinero no los adquieren. De hecho, van en avión a la cumbre de Davos. O sea que Rosa no iría a la cumbre de Davos si la invitaran en avión. Y posiblemente tiene menos dinero de los que van a la cumbre de Davos. O sea, no es una cuestión de precios, es una cuestión de valores. Y si somos capaces de cambiar las normas del juego, ojalá las personas que menos recursos económicos tengan también puedan adquirir esos productos. Porque solo el necio confunde valor y precio, como nos decía el poeta. Y el valor del producto es cómo se ha hecho, social y medioambientalmente, cómo ha llegado a tus manos ese producto. Y el precio es algo que es una consecuencia de las normas económicas. Pues interesante respuesta, Diego, que el precio de las cosas refleje su valor también social y medioambiental, efectivamente. Que no tengamos que, ojalá, realizar esas elecciones y que se reflejen esas externalidades que dicen en economía, ¿no? Las externalidades negativas hacia el planeta, como cuando una fábrica contamina un río, a la externalidad positiva cuando está, no sé, plantando árboles, que eso se vea reflejado en el precio que enfrenta el consumidor en una economía de coste real. Rosa, ¿por dónde empezamos a hilar las cuerdas para caminar hacia una globalización más justa? ¿Cuáles pueden ser los puntos de palanca? Pues vaya pregunta, David. Vamos a ver, como bien habéis apuntado ahora, por una parte, no hay, como decía la poesía, no hay más necio que el que confunde el valor con el precio, ¿no? Y es verdad que no estamos pagando, como bien decís, muchísimas externalidades ambientales y sociales. El tema ahí es que nos tienen demasiado ocupados, ¿no? No solamente es la inequidad que existe cuando se compra algo muy barato. Hay dos personas ahí que están injustamente explotadas, ¿no? Por una parte, quien produce, quien está detrás del producto, ¿no? Y la persona que lo compre no tiene más dinero para pagar otro producto más sostenible en todos los sentidos. Entonces, por una parte está eso, por supuesto, pero por otra parte está la rueda esa en la que nos movemos como si fuéramos ahí ratones, ¿no? Sin parar, en la cual no tenemos ni tiempo para pensar, ni tiempo para buscar la información, ni tiempo para poder buscar alternativas, ¿no? Muchísima gente me pregunta cuando le cuento eso de que compro sin generar residuos, o sea, que no voy a un supermercado. Entonces, ¿dónde compras? ¿Cuánto tiempo utilizas, no? O, por ejemplo, el tema de prendas éticas, ¿no? Yo simplemente lo más ético, la prenda más ética que se puede comprar siempre es la que ya tienes. O sea, volver a usar algo que ya tienes, dejar de comprar, reducir, le podemos llamar de crecer o o sea, de crecer en consumo, que no de crecer en bienestar, lo vuelvo a decir, sería lo más ético en ese sentido, ¿no? No ir generando más productos porque estamos sobrepasando esos, pues como bien decía, esos límites sociales y ambientales. Pero me decías que por dónde empezar. Yo empezaría obviamente por reducir y preguntarnos todo aquello de lo que puedo prescindir. Y ahí creo que el ejemplo lo tenemos muy claro para todas las personas que nos escuchan, nos escucharán y nos podrían llegar a escuchar, porque hemos vivido todas las personas de este planeta algo que fue totalmente radical para todas las personas, que fue esa pandemia, ¿no? Nos vimos confinados y creo que para mí ha sido una de las lecciones de vida mayores que ha habido, porque en ese momento nos dimos cuenta de realmente lo que era prescindible y lo que no. Vivíamos con muy, muy poco, o sea, realmente lo único que todas las personas necesitaríamos hacer todos los días y que muchísimas personas en el mundo no pueden hacer y que eso implica que cada 3 segundos, mientras estamos aquí hablando, esté muriendo una persona de hambre, es comer todos los días al menos 3 veces al día deseablemente, y una comida saludable. Y el impacto que tiene nuestra alimentación es posiblemente de todo lo que hacemos, lo que tiene
un mayor coste ambiental y social. Desde el Observatorio La Rábida estuvimos haciendo y analizando más de una treintena de informes que daban soluciones, que era lo que tú justamente me decías antes, por dónde empezamos. Y esa treintena de informes que analizamos al final estaban claros en una cosa: las soluciones que más pueden ser rentables, tanto en términos sociales como económicos como ambientales, es transformar la manera en la que comemos, simple y llanamente. Tenemos que dejar de comer explotando los ecosistemas, explotando a las personas que están trabajando la tierra, y además dejando pues esa diferencia norte-sur tan brutal, ¿no? Traemos productos, traemos cereales de otros países para alimentar a nuestro ganado, para tener una dieta que se parece no a la de nuestros abuelos y no a la que sería naturalmente más sana, más saludable para todos y todas, sino que encima no es saludable para nosotros y nosotras. Además cultivamos con fertilizantes que, además de ser insano para la tierra, también es insano para nosotros y nosotras. En definitiva, no estamos cuidando de ese consumo que quizás, ¿no? Ese derecho número 4 del que menciona está muy destinado al consumo. Lo que más consumimos y lo que necesitamos consumir todas las personas es esa alimentación, que no es saludable ahora mismo, tal y como está diseñada, ni para las personas ni para el planeta. Cambiar esos sistemas alimentarios, reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos, que es más del 30% de los alimentos que se producen en una superficie como la de China al año, que se bota, se tira directamente a la basura, con todos los recursos que ello conlleva. Eso realmente tendría que cambiar para frenar ese cambio climático, esa pérdida de biodiversidad y esa contaminación que mencionábamos antes. Esa es una solución que es muy compleja por la cantidad de niveles que hay que mover, pero que realmente llegaría a transformar tanto la parte social como ambiental que queremos y que implica a todo el mundo, ¿no? Enlazaba antes con la pandemia, y con esto termino, porque en ese momento, cuando estábamos confinados, nos dimos cuenta de que las personas que estaban en el campo cuidando de esos alimentos y trayéndonoslos a casa eran imprescindibles. Ahí en ese momento supimos que las cadenas cortas eran las que realmente nos hacían llegar los alimentos, que no podíamos depender ni de alimentos externos ni de insumos externos como eran las mascarillas. Y en ese momento también supimos lo necesario que era la naturaleza para nuestro estado anímico, lo que necesitábamos esa naturaleza. Y en cambio, después de estar confinados, en vez de tener quizás un comportamiento más consciente, hemos salido quizás con esa necesidad de vamos a quemar las naves porque nunca se sabe si vamos a volver a estar encerrados o encerradas, ¿no? Entonces creo que hay esa reflexión que pudimos tener en un momento de oportunidad de cambio, como antes mencionabais. Creo que en ese sentido tendríamos que recuperar ese entusiasmo que nos hizo estar unidos para poder llegar a pensar otro mundo distinto, ¿no? Ay, Rosa, te escucho y se me entremezclan sentimientos de como abruma lo complejo que es el mundo y el momento histórico que nos ha tocado vivir, pero al mismo tiempo es emocionante. Cuando yo era un adolescente, el mundo estaba como más estructurado, era más fijo, más sólido. Simplemente uno tenía que pensar en estudiar para encontrar un trabajo el día de mañana y vivir una vida un poco como la que habían quizá vivido sus padres, o mejor, es lo que podría aspirar. Ahora nos enfrentamos a crisis de dimensión planetaria mientras nosotros seguimos tratando de salir a flote con nuestras vidas y haciendo una contribución lo más coherente que se puede con nuestros ideales y con lo que el momento requiere. ¿Tenéis esperanza? Y si es así, ¿qué os da esperanza? Yo sí. Y aunque es verdad que muchas veces uno se desanima, ¿no? Viendo que los cambios van mucho más lentos de lo que uno pensaba, ¿no? Viendo que llega una crisis como la de 2008 y no cambia nada, viendo que llega una pandemia y poco cambia, ¿no? Entonces, por una parte, esperanza sí. Yo creo que si no, gente como Rosa, como yo, como tú, como mucha gente que nos escucha, no estaríamos haciendo lo que hacemos. Esperanza sí, pero creo que nos falta incidir donde más hace falta. Yo creo que las personas, muchas van cambiando, las empresas
poco a poco cada vez más y como he dicho antes, yo sueño con un mercado que deje fuera a las empresas directamente, que no se comporten de forma respetuosa con las personas y el planeta, pero nos falta para mí una tecla que es la política, aquellos que hacen las reglas del juego. Yo creo que mientras lo que inunda el 90% de la televisión que ve la gente sean políticos que se insultan con lenguaje violento, poco podemos hablar de no ser violentos con las personas que trabajan en una cadena de proveedores. Mientras tengamos políticos que mienten, poco podemos esperar que el resto de personas que les ven como ejemplo no mientan. Y yo creo que el gran cambio viene por esa parte de la política. Creo que las personas, las empresas poco a poco van avanzando, queda mucho por supuesto, pero tenemos ahí el farolillo rojo, tenemos ahí un lastre que por desgracia es difícil encontrar realmente opciones en política que apuesten por estos cambios que estamos diciendo. Gracias, Diego. Rosa, te devuelvo la pregunta. ¿Tienes esperanza con esa visión tan lúcida y crítica que tienes de las cosas? Y si es así, ¿qué te la da? Pues a mí la esperanza me la da por una parte la naturaleza, la capacidad que tiene, y vuelvo al tema a cuando estábamos confinados, la capacidad que tiene de regenerarse. No tenemos que hacer mucho, muchas veces tenemos que simplemente dejarla en paz, ¿no? Pero no seguirla sobrecargando, ¿no? Porque los océanos están silenciosos capturando nuestro CO2 y lo que no tenemos que seguir es sobresaturándolos. Entonces, la primera esperanza a mí me la da muchísimo la naturaleza. La segunda me la dan las personas que están realmente haciendo los cambios desde el territorio, fuera de los egos, fuera de las organizaciones, fuera muchas veces de grandes palabras y grandes foros. Las personas que están en el territorio cuidando de esa tierra y creyendo y poniendo todo su trabajo, porque a fin de cuentas el tiempo es lo único que tenemos, todo su esfuerzo sin necesidad de ayudas de ningún tiempo, de ningún tipo ni de luces. Y esas personas que están en los territorios están en los territorios más cercanos y si nos escuchan de otros países, bueno, en América Latina hay centenares millares, ¿no? De personas que en silencio están realmente haciendo las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Y a mí el O creer sea, en esas ¿puedes? personas realmente me hace tener muchísima esperanza. Bueno, a mí lo primero que me da esperanza es constatar la capacidad de cambio de la sociedad y del ser humano. Es decir, hablaba hace 2 días con un amigo que es entrenador de atletas de todos los niveles, de élite y de nivel medio, y que hace 20 años insistía en la importancia de la psicología y el tratar y trabajar la mentalidad con los deportistas, y que esta idea hace 20 años en su campo, en Austria, era bastante exótica. Como al psicólogo va quien tiene problemas psicológicos, los atletas lo que tienen que hacer es entrenar y sacar músculo. Y hoy, 20 años después, esa conciencia psicológica es como muy, muy estándar. Cualquiera entiende que un atleta tiene que trabajar su mentalidad, sus miedos, la visualización, etcétera, etcétera. Los temas en los que yo he trabajado más de participación ciudadana hace 12, 13 años, cuando yo empecé, eran bastante esotéricos. La idea de que los gobiernos tenían que abrirse, contar con los ciudadanos, trabajar de una forma más horizontal, que la realidad sobre el terreno dista de ese ideal, pero se han hecho un montón de avances que entonces serían impensables, con foros ciudadanos, asambleas del clima, con presupuestos participativos, y hay un movimiento enorme. Me da esperanza ver que la sostenibilidad medioambiental y la conciencia del cambio climático hace 15 años también era un tema como residual, y bueno, y hoy es guía la agenda de gobiernos y es una obligación ineludible para las empresas. La conciencia de la importancia de la salud mental hace tan solo un año en España, o 2 años como mucho, era muy residual, y hoy cualquiera habla hasta del impacto de las redes sociales sobre la salud mental de los adolescentes, etcétera, etcétera. Y yo creo que esos cambios se hacen con la aportación, la visión, la persistencia, la cabezonería, la imaginación, la ingenuidad de montones de personas que persisten en algo, creen en ello, trabajan, y a veces los cambios se producen también de manera no lineal. Y si tengo que destacar una iniciativa, pues en los premios a la innovación política del Instituto de Innovación Política, cada año se presentan en torno a 400 proyectos de toda Europa y los hay muy inspiradores. Me cuesta mucho elegir uno
porque me encantan todos. Pero hay uno en particular que es una empresa social del País Vasco que se llama Rex Catering, que está ayudando, que ha encontrado la manera de reciclar y reaprovechar el alimento que se desperdicia en los comedores sociales, en los comedores escolares principalmente, demostrando que no es verdad que la normativa prohíba reutilizar esa comida. Simplemente han desarrollado un sistema con una máquina que lo envasa con envases compostables, que son los propios estudiantes de secundaria quienes se encargan de envasarlo y de llevarlo a unas máquinas expendedoras en las que cualquier persona puede pasar y cogerlo gratuitamente, sin ninguna tarjeta, sin ningún filtro, y permitir que toda esa comida se aproveche. Están surgiendo decenas de ellas y además hay una aplicación que permite trazar el uso de esos alimentos, que en la mayoría de los casos en 3 horas como mucho han volado y en muchos casos en 30 minutos se ha vaciado y se pueden llegar hasta llenar varias veces al día, y cada vez hay más organizaciones que dicen, ay, nosotros estamos tirando un montón de alimentos que compramos, que nuestros cocineros y cocineras trabajan y que nos duele en el alma tirarlo. Y se ha roto una barrera mental, un dique de algo que era imposible, y yo no sé ya cuál es. Una vez que se ha roto esa barrera, puede que el cambio sea exponencial. Y, en fin, la Comisión Europea, las instituciones también dicen hay que reducir el desperdicio alimentario a la mitad en 2030. Puede que hasta esa cosa que decimos en Occidente, la tercera parte del alimento que consumimos, se tira a la basura y se desperdicia. Eso es un drama que duele. Pues puede que seamos capaces de corregirlo. O la inundación de plásticos y microplásticos de los ecosistemas y los mares. Creo que sí somos capaces de cambiar el rumbo. ¿Qué pensáis? ¿Qué os inspira a vosotros? Me habéis hecho romper el hielo, ahora os toca. Venga, pues sigo yo si quieres. A ver, yo intento ser breve. Creo que en el mundo empresarial hay cientos, si no ya miles, de ejemplos de hacer las cosas bien con los proveedores, con las personas que trabajan o con los clientes, ¿no? Pero bueno, quien quiere inspirarse, que mire el movimiento B Corp. A mí me parece muy interesante lo que están haciendo. Y dentro de B Corp a mí me gusta Sistema B, que es la rama latinoamericana. Creo que Sistema B ha ido mucho más allá del origen de B Corp en Estados Unidos y tiene una visión más holística del rol de las empresas, ¿no? Con las personas trabajadoras, el concepto de felicidad, el concepto de comunidad, etcétera. La inversión de impacto, es decir, esa inversión que ya no busca ser sostenible, como decíamos al principio, simplemente no hacer daño, sino al revés. Solo invierto dinero donde haga un impacto positivo, regenerativo, ya sea en lo medioambiental o en lo social. Creo que el mundo de la inversión de impacto es un mundo que tiene mucho recorrido por delante. Y como tercer ejemplo, yo creo que una de las grandes causas que yo por lo menos sea como soy, lo bueno que tengo, lo malo vendrá a otros lugares. Yo desde pequeñito entré en los Scouts y estuve muchos años y luego fui monitor. Y la metodología Scout, que mucha gente no la conoce, consiste en juntarse un grupito, pueden ser 20, 25 chicos, y hacer lo que entre 5 y 9 años se llama la caza, luego se llama la aventura y ya cuando tienes entre 15 y 17 la empresa, se llama la empresa. Y consiste en ponerte un reto y colaborativamente sacarlo adelante, ¿no? Y yo creo que ahí viene ese espíritu emprendedor. Y otra parte de la metodología Scout que me gustaba mucho es lo que se llama la promesa, que es cuando la famosa pañoleta le puedes poner el tocho, ¿no? Eso que te la agarra. Y cuando los niños tienen 8 o 9 años, igual la promesa la haces delante del grupo. Igual simplemente es voy a dejar de decir palabrotas o de insultar a fulanito. Y cuando ya eres más mayor, la promesa es más seria. Pero el aprender a adquirir compromisos en un grupo desde pequeños, eso lo hemos perdido, eso no se hace. No adquiero compromisos de cara a nadie. Y para mí eso es una de las claves del cambio que personalmente a mí me ha ayudado mucho. Y cuando eres más adulto, pues eres capaz de reconocer fallos o de adquirir compromisos. Muchísimas gracias, Diego. Rosa. Pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que ha sido genial, ¿no? Poder compartir aquí este rato con ustedes. Y a mí me inspiran, como os decía antes, cuando he ido a paso muy, muy lento, ¿no? Recorriéndome esa España rural a 20 kilómetros por hora. Me inspiran las personas que me encuentro que resisten en sus territorios y que hacen que esa España vaciada esté llena de tanto, ¿no? Me inspira muchísimo porque están manteniendo la tierra y me inspiran las personas que vuelven a sus pueblos. Tenemos cada vez más casos de personas de cualquier índole, de carrera universitaria, de lo que sea, que vuelven a sus pueblos y quieren no solamente teletrabajar desde los pueblos, que se puede teletrabajar, sino regenerar la tierra, ¿no? En ese sentido, no en el sentido
que muchas veces no utilizamos, como acaba de decir Diego, ¿no? A veces el sistema B es un caso muy, muy bueno de empresas que apuestan por ese triple balance de sostenibilidad, no tanto de regeneración, pero sí con esa sostenibilidad. El sistema B, América Latina tiene ahí muchísimos casos, ¿no? Muy, muy cercanos, desde Algramo hasta, bueno, tantos casos que son cercanos, Alma Natura en España y tantos casos acá, que están trabajando desde lo rural para hacer posible pues esos cambios, ¿no? Y ahí en ese sentido cada vez hay más personas que se fijan en ejemplos así y van más allá de esos ejemplos para realmente fuera de los focos, como bien decía antes, fuera de la iluminación, estar defendiendo la tierra, ¿no? Y lo que hacían nuestros abuelos y abuelas que vivían sin plástico durante 70 años y toda su vida en caso de nuestros bisabuelos y que realmente lo hacían todo de manera pues sin a lo mejor llamarle sostenibilidad, sí que lo hacían de manera mucho más sostenible, ¿no? Quería también mencionar que esta parte, este correr que llevamos continuamente, que nos invita tanto a consumir rápido, a comer sin pensar en la cantidad o en de dónde viene, a trabajar todo lo más porque necesitamos ganar algo para seguir consumiendo, que ese parar, ¿no? Y pensar que hay muchísimas personas que se están dejando la piel, ¿no? Por ese consumo, y vuelvo a ese derecho número 4, y que se están dejando la piel no solamente porque lleguemos a consumir barato, sino también por defender pues territorios como hacen tantos pueblos indígenas que realmente arriesgan sus vidas por mantener esa naturaleza que nos da salud, ¿no? Entonces esas personas realmente son las que a mí me mueven y que creo que son ejemplos de resistencia, ¿no? Y de resiliencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. Me quedo con eso, con esa gratitud, bueno, a vosotros dos por el trabajo que hacéis, por escoger el camino que habéis escogido, por haber elegido ese camino de la pasión que mueve tantas cosas, que mueve a los demás y los demás nos mueven a nosotros. Gracias, Rosa, por todo ese compromiso con el medio ambiente y bueno, a las personas que nos escuchan, gracias por haber dado más sentido a esta conversación, habiéndonos acompañado hasta este punto. Gracias por el esfuerzo que cada persona hace en su conciencia y aún desde sabiendo todo lo que en lo que nos quedamos cortos y la impotencia a veces de no poder hacer más, reconociendo nuestra vulnerabilidad y nuestras limitaciones humanas y nuestra imperfección, pero aún así poniendo en valor y apreciando el que seguimos evolucionando, seguimos dándonos cuenta de dónde nos quedamos cortos, de los problemas que sigo habiendo y espero que esta conversación os haya transmitido una nota de confianza, una nota de positividad fundada y de esperanza, claro que sí. Así que ha sido un placer enorme aprender de vosotros. Muchas gracias, Diego. Hasta pronto. Muchas gracias, David. Encantado de conversar con Muchísimas Rosa. gracias, Diego, David y a todas las personas que nos escuchan. Adelante, Nos seamos colibríes vemos. también. Seamos colibríes, sí señora. Nos vemos pues en el próximo capítulo de La pasión mueve el mundo.